Hola, en esta unidad veremos el ciclo de vida de las actividades en Android. Las actividades atraviesan una serie de estados desde el momento en que se crean hasta su destrucción. Estos estados, junto a las transiciones entre los mismos, constituyen el ciclo de vida de la actividad. A lo largo de este recorrido se invocan automáticamente un conjunto de métodos estándar que podremos sobreescribir. En este vídeo veremos qué estados atraviesa una actividad y qué métodos son invocados en las transiciones de un estado a otro, y qué debemos hacer en cada uno de estos métodos para la fluida ejecución de tu aplicación. Los estados en los que puede estar una actividad son activa, en pausa y parada. Cuando la actividad está en primer plano de la pantalla y tiene el foco, se dice que está activa. Cuando la actividad está parcialmente ocluida, se dice que está en pausa. En este caso, toda la información de estado se mantiene, pero el sistema puede decidir parar la ejecución de la actividad en situaciones extremas. La actividad se dirá que está parada cuando otra actividad la cubre por completo. En este caso, se mantienen los atributos y estado de la actividad, pero no se puede ejecutar ningún código. Las transiciones entre cada uno de estos estados viene acompañada por la llamada a una serie de métodos. OnCreate es llamado cuando la actividad se crea. Este método se utiliza habitualmente para crear la interfaz de usuario y proporciona como argumento un objeto de tipo bundle con información del estado de la ejecución anterior de la actividad. Siempre le sigue el método onStart. OnStart es llamado cuando la actividad se vuelve visible para el usuario. Le sigue inmediatamente onResume. OnResume se llama cuando la actividad empieza a interactuar con el usuario. Sobrecarga este método para arrancar código que necesite ejecutarse cuando la actividad ya está en primer plano. Los métodos onCreate, onStart y onResume se llaman en rápida sucesión. Cuando terminan, la actividad pasa al estado de activa. OnPause se llama cuando la actividad está a punto de pasar a segundo plano, ya sea porque se ocluye completamente con otra actividad o porque pasa a estar parcialmente visible, por ejemplo, al abrir un diálogo. En estos casos, la actividad pasa al estado de en pausa. Al método onPause le puede seguir onResume, por ejemplo, en el caso en que se cierra un diálogo que ocluye parcialmente a la actividad. OnPause también puede ser seguido por la llamada a onStop. Este método se llama cuando la actividad deja de ser visible completamente al usuario, porque otra actividad ha sido reanudada y ha pasado al primer plano. Cuando termina, la actividad pasa al estado de parada. Finalmente, onDestroy es llamado cuando la actividad se destruye. Veamos un ejemplo. Creamos un correo, damos al botón Back y se mostrará un diálogo que oculta parcialmente la actividad. La actividad pasa al estado de en pausa. Apretamos Back de nuevo para cerrar el diálogo y volver a la actividad. La actividad vuelve a estar activa. Ahora abrimos otra aplicación y la aplicación pasa al estado de parada. Navegamos de vuelta a la actividad para activarla de nuevo. Ahora giramos el dispositivo. Vemos que la actividad se destruye y se recrea de nuevo. Finalmente, apretamos Back y apretamos No en el diálogo para cerrar la actividad. Como hemos visto en este ejemplo, hay diversos ciclos que pueden ocurrir en el transcurso de ejecución de una actividad. El ciclo onPause, onResume, el ciclo onPause, onStop, onRestart, onStart, onResume y el ciclo que destruye la aplicación y luego la recrea. Este ciclo ocurre, por ejemplo, cuando se gira el dispositivo. Este caso será tratado en detalle en otra unidad. Veamos qué se debe hacer en cada uno de los dos primeros casos. El método onPause se invoca cuando la aplicación pasa a segundo plano. En este método se deben parar acciones que consuman CPU, como vídeos, animaciones, etc., y liberar recursos que consuman batería, como accesos a GPS, cámara, etc., y guardar los cambios que el usuario espera que sean permanentes, correos en borrador, etc. Es importante tener en cuenta que la ejecución de onPause ha de ser rápida, ya que no se iniciará ninguna otra actividad hasta que no termine la ejecución del método onPause de la actividad que se está ocultando. El método onResume es la contrapartida de onPause y se deben inicializar elementos que se liberen en onPause. Hay que tener en cuenta que onResume se ejecuta también al crear una actividad y no siempre tras un onPause. El método onStop se invoca cuando la actividad está completamente oculta al usuario. Este método debe usarse para operaciones que requieran mayor uso de CPU, como guardar información en la base de datos. El método onStart se puede usar para hacer comprobaciones sobre las capacidades del sistema, como comprobar si el GPS está activado. Algunos casos habituales en los que la actividad se para y se reactiva son cuando el usuario navega a otra aplicación y luego vuelve, cuando la actividad abre otra actividad y luego el usuario aprieta el botón Back, o cuando se recibe una llamada y luego se cuelga.
Hagamos ahora un ejercicio. Podéis obtener el código en la página del curso. Como podéis ver, hemos sobrescrito todos los métodos del ciclo de vida. Cuando sobrescribimos un método del ciclo de vida, lo primero que hay que hacer es llamar al método de la clase padre. En cada método mostraremos un mensaje llamando a log, que a su vez muestra el mensaje en la ventana logcat de Eclipse a través de la llamada a log.d. El segundo argumento es el mensaje a mostrar, y el primero es una etiqueta que nos servirá para localizar los mensajes. Para ver estos mensajes, abre la vista logcat de Eclipse pulsando Window, Show View, Other, Logcat. La etiqueta del mensaje nos va a servir para filtrar la gran cantidad de mensajes que aparecen en el logcat. Añadimos un nuevo filtro pulsando el signo más. Tienes que elegir un nombre de filtro, Filter Name, una etiqueta, Tag, que en nuestro caso es Life Cycle Test, y pulsar OK. Este filtro selecciona los mensajes marcados con Life Cycle Test. Ahora ejecuta la aplicación y responde a las cuestiones estudiando los mensajes de la ventana Logcat. En esta unidad hemos visto los estados por los que pasa una actividad, qué métodos se ejecutan en las transiciones de un estado a otro y qué debemos hacer en cada uno de estos métodos. En la siguiente unidad veremos cómo añadir música a tu actividad utilizando los métodos del ciclo de vida.